Pues mira, Loret, déjame decirte que ahora nos brincamos del mundo del financiamiento, pero continuamos con este tema que yo creo que ha sido el eje uno de los ejes sin querer de este día, que es la importancia de las relaciones y la vinculación y el posicionamiento de nuestra causa, de nuestra organización, con una herramienta que si hay una herramienta que en los últimos años se ha vuelto importantísima y fundamental son las redes sociales. Pero las redes sociales bien manejadas y manejadas con responsabilidad. Y nuestro próximo invitado nos va a hablar precisamente de las redes sociales, sus riesgos y las oportunidades. Entonces va a ser algo como muy, muy de actualidad y muy importante. Vamos a tener la participación de Gabriel Valero. Gabriel Valero es doctor en innovación educativa. Gabriel Valerio. Gabriel Valerio, exactamente, perdón, ¿qué dije? Bueno, ya no me equivoqué. No importa, pero... Gabriel, perdóname. Conociendo a Gabriel, ahorita te va a decir que su mamá le puso Gabriel Valerio, porque ya no nos ha dicho, ¿verdad, Gabriel? Adelante, Felipe. Ok, perdón, Gabriel. Doctor en innovación educativa, es ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con estudios de maestría en administración tecnológica, de tecnologías de información. Él tiene nada más y nada menos que 22 años, un poco más de experiencia como profesor, también investigador en el Tecnológico Monterrey. Ha sido consultor en gestión de conocimiento por más de 10 años y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea principal de investigación, o una de sus líneas de investigación, gira en torno al impacto de las herramientas digitales en el ámbito educativo, personal y de los negocios. Gabriel, de verdad que es un tema que de nombre suena apasionante, pero seguramente con toda tu experiencia y visión nos vas a contagiar y a iluminar muchísimo en cómo sacarle el mayor provecho a esta herramienta tan importante de comunicación, pero no solamente de comunicación, sino también de vinculación, que en estos últimos 2 años con la pandemia ha explotado y todos los que le teníamos un poquito de miedo, le hemos perdido ya el miedo, pero ahora hay que también tenerle respeto, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación, Juan Felipe. Y pues nada, encantado de estar aquí y espero que valga la pena esta media hora que le van a dedicar sin break. Así que bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que sea relajada la sesión, pero que les sea productiva, ¿no? Entonces, pues puesto. Seguro que sí, Gabriel. Pues el micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ya ven la presentación, ¿verdad? Ya, ahora sí, listo, Gabriel, y bienvenido. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, como les decía, agradecerles muchísimo por la invitación y de una ofrecerles disculpas por la velocidad con que voy a tener que ir en la plática, pero bueno, es que media hora es muy poquito para un tema tan abundante como es el tema de los medios digitales, ¿no? Y sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Pero bueno, yo creo que en media hora podríamos dejar elementos que les pueden ser interesantes y que les puedan servir para que en sus organizaciones utilicen los medios digitales y en particular las redes sociales para sus intereses. Miren, un poco a efectos de introducción, les voy a hablar de la importancia que tienen los intangibles en la actualidad. En la actualidad, seguramente ustedes han escuchado que nos referimos al momento en que vivimos como a una economía basada en conocimiento, a una sociedad basada en conocimiento, y ahí utilizamos términos similares para referirnos al momento que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, antes de eso, y me va a servir un poco para explicarles la importancia de los intangibles, pues muchos de ustedes se preguntarán, ¿y quién es? ¿No? Ya me presentó Juan Felipe, pero bueno, dijo un poco mis credenciales, pero no necesariamente quién soy. La verdad es que contestar esa pregunta siempre es muy difícil, pero si le preguntaran a mi mejor amigo del bachillerato, les habría dicho, y antes hago una aclaración, de que la presentación, de que los calificativos que él me los daba más en afán de una especie de aprecio molestoso, ¿no? Una forma de decirme con aprecio
que me quería molestar. Pero él me decía, cuando me presentaba, decía, bueno, les presento a mi amigo Gabriel Valerio, un tipo feo, pobre, chaparro, flaco y moreno, pero con mucha suerte, ¿no? Y él obviamente lo decía como para molestarme y para decir que todo lo malo me había tocado. Siempre me hacía lo mismo. Cuando me presentaba con alguien, me hacía lo mismo y me presentaba, decía, un tipo feo, pobre, chaparro, flaco y moreno, pero con mucha suerte. La verdad es que por mucho tiempo a mí me gustaba la presentación y hasta la fecha la sigo utilizando todo el tiempo y sigo diciendo que eso soy. Pero lo que es interesante aquí y por lo que se los comparto es porque a ustedes con sus sentidos podrían de alguna manera interpretar si es verdad que soy feo, pobre, chaparro, flaco, moreno, ¿no? Ustedes lo pueden ver a través de sus sentidos. Pero la suerte es muy difícil darnos cuenta quién tiene más suerte, ¿no? ¿Quién tiene más suerte? Digamos que la suerte es un intangible, es decir, no podemos observarlo a través de los sentidos ni lo podemos medir tan fácil. Lo otro, lo de feo es subjetivo, ¿verdad? Mi mamá decía que estaba bien guapo, pero es totalmente subjetivo. Pero podríamos hacer una encuesta y si más del 50% dice que estoy feo, pues entonces estoy feo, ¿no? Pero el punto es que lo de feo, pobre, chaparro, flaco y moreno, ustedes de alguna manera lo podrían comprobar, ¿vale? Pero la suerte es difícil comprobarla. Con el tiempo me di cuenta que efectivamente era un tipo con suerte, soy una persona con suerte, pero de lo que tuve suerte, entre otras cosas, fue de haber nacido en un momento en los cuales los factores de producción clásicos habían perdido su peso. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes buscan cuáles son los factores de producción clásicos en la literatura encontrarán que es tierra, trabajo y capital. Es decir, que cuando éramos cazadores recolectores lo más importante era tener la fuerza suficiente para poder tener acceso a los recursos que requeríamos para vivir. Cuando fuimos agricultores lo importante era tener tierra. Y cuando nos pasamos a la revolución industrial, pues lo importante era tener capital para poder comprar la maquinaria. ¿De qué tuve suerte? De que a pesar de haber nacido con este cuerpo de galgo mal comido, yo no necesité eso para tener acceso a la riqueza. Efectivamente, mi amigo no decía mentiras, ¿no? Pues efectivamente soy chaparrito, delgadito, morenito y lo que ustedes quieran, pero por suerte, en la época en que yo nací, no necesitaba dinero para hacer dinero, ni necesitaba músculos para hacer dinero o para poder acceder a la riqueza. ¿Por qué? Porque vivo en una sociedad basada en conocimiento o una economía basada en conocimiento donde el acceso a la riqueza no depende de esos elementos, sino depende de intangibles. ¿Cuáles son esos intangibles? Por ejemplo, el conocimiento, la reputación, las relaciones, la astucia, la información. Eso es lo que distingue a una economía basada en conocimiento, que el acceso a la riqueza no depende de los capitales tradicionales. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pues han logrado cosas, no necesariamente a que tenían dinero, sino a que tenían, por ejemplo, una relación sana con alguna persona, con alguna organización, y eso les permitió llegar a conseguir algo que ustedes querían. Entonces, ¿de qué tuve suerte? De que no le puedo echar a la mala suerte de mi pobreza. Tampoco soy el hombre más rico del mundo, pero no le puedo echar la culpa a la mala suerte, porque en realidad tuve las condiciones para poder acceder a la riqueza. Entonces, estoy hablándoles un poquito de capitales y les hablé de los capitales intangibles. Lo que es importante que nosotros nos demos cuenta es que en el momento en que estamos viviendo, los capitales intangibles son fundamentales para poder acceder a lo que nosotros queremos. ¿Sí? En momentos anteriores y en espacios presentes, pero en espacios distintos a los que nosotros estamos acostumbrados, todavía se rige una economía tradicional, pero muchos de nosotros, estoy seguro que muchos de ustedes prácticamente han logrado lo que ha logrado gracias a su conocimiento, es decir, ninguno de ustedes tiene que cargar bultos para poder tener dinero suficiente para comer. Por eso no estoy diciendo que no exista, existen personas que todavía viven bajo esa condición, pero muchos de nosotros no la tenemos. Entonces, en el momento actual, nuestros capitales o muchos de los capitales que nosotros necesitamos para acceder a la riqueza son intangibles. Y entonces hay una estructura de capitales que nosotros manejamos en el Centro de Sistemas de Conocimiento de Javier Carrillo, y él decía que nosotros tenemos 5 capitales intangibles básicos: capital relacional, identidad, humano, inteligencia e instrumental.
Y voy a estar hablando un poco de ellos y ustedes se van a ir familiarizando con ellos a lo largo de la presentación, pero relacional queda claro, el valor de las relaciones, la identidad, el prestigio, lo que los demás piensan de mí, en capital humano mis capacidades, en inteligencia la información que utilizo para tomar decisiones y en instrumental las herramientas que utilizo, ¿vale? En el momento en que hoy vivimos, entonces, estos capitales son fundamentales para que nosotros accedamos a cubrir nuestras necesidades humanas básicas. Es decir, todas las personas tenemos capitales y con esos capitales nosotros podemos cubrir nuestras necesidades. En otras palabras, el dinero no es el fin último, sino el dinero nos permite que nosotros accedamos a cubrir nuestras necesidades, por ejemplo, subsistencia o protección. Es decir, nosotros tenemos que pagar con dinero los servicios de salud, pero el dinero es un capital y no es necesariamente el fin último, sino lo que nosotros queremos es tener acceso a cubrir nuestras necesidades. Pero es un capital. Y hay otros capitales como las relaciones, como la identidad, como el capital financiero, el tradicional, claro que lo es, pero con eso nosotros podemos lograr cubrir nuestras necesidades. Miren, ¿por qué les cuento todo esto? Porque tenemos que tener muy claro que las redes sociales son útiles o son muy útiles justamente porque vivimos en una economía basada en conocimiento o basado en intangibles. Así que mucho de lo que podemos potenciar a través de las redes sociales son intangibles. La identidad, las relaciones, la inteligencia, que me permita lograr lo que yo quiero, ¿vale? Y eso es importante que nosotros sepamos que funciona muy distinto a la economía tradicional, donde los capitales eran tangibles. Miren, ¿cuántos, y voy a abrir un poco aquí para verlos más de ustedes, a cuántos de ustedes su mamá o algunas de ustedes todavía le dicen a sus hijos, cómete todo eso porque hay un montón de niños que no tienen que comer? ¿A cuántos de ustedes les dijeron eso o cuántos de ustedes siguen diciendo eso? Bueno, estoy seguro que a la gran mayoría, ¿verdad? A la gran mayoría nos dijeron eso. Bueno, eso tiene sentido en términos de sensibilización, ¿verdad? O sea, lo que queremos es que el niño se sensibilice que hay pobreza en el mundo y que hay necesidad en el mundo y que por lo tanto no podemos estar desperdiciando la comida. Pero técnicamente eso no tiene ningún sentido. Es decir, la comida que nosotros nos comemos cuando ya estamos satisfechos y que ya no necesitamos, en ningún momento le llega al niño que tiene hambre. Y todos ustedes lo saben, porque una manzana que alguien se come es una manzana que nadie más se puede comer. Y así funciona el mundo de los tangibles. Pero en el mundo de los intangibles, por suerte, no funciona así. La información que yo consumo y que me puede salvar la vida, también la puede consumir otra persona y también le puede salvar la vida. ¿Me explico? Entonces, bueno, oigan, nada más para cerrar el tema de las mamás y la frase. Bueno, yo lo que creo que deberíamos de hacer es decirle al niño, hoy no te comiste todo y se desperdició esta comida, para la próxima comida te voy a dar la mitad, la otra mitad la pongo en un traste, en un recipiente, y si te la comes, si no quieres más, este recipiente se la llevas a los niños que no tienen que comer. Pero de otra manera, la comida que nos comemos y que nuestro cuerpo no necesita, ustedes saben que se convierte en otra cosa, pero nunca en comida para los niños que tienen hambre. Bueno, en fin, que lo que trato de decirles es que los intangibles tienen una ventaja y es que la ventaja es que el mismo recurso puede ser útil para muchas personas y eso es una ventaja muy grande. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, insisto, que nuestras sociedades han evolucionado y hemos pasado de ser cazadores-recolectores, sociedades agrícolas, sociedades industriales. Hoy se supone que vivimos en una sociedad basada en conocimiento, lo pongo entre comillas porque yo tengo mi crítica sobre lo que conocemos como sociedad basada en conocimiento. Y la verdad es que pienso que estamos evolucionando todavía hasta una sociedad de informívoros, una sociedad donde ya no vamos al campo a trabajar, ya no vamos a la industria a trabajar, ya no vamos a la oficina a trabajar, sino que todo lo hacemos en un celular. Pero eso es otro tema. El punto importante aquí es que nosotros reconozcamos que las sociedades han evolucionado, culturalmente hemos evolucionado, pero físicamente nosotros quizás hemos evolucionado menos. ¿Qué tanto creen que hemos evolucionado, que hemos cambiado desde que éramos cazadores-recolectores a la sociedad actual? Es decir, de hace, no sé, 12,000, 13,000 años atrás a lo que somos hoy. Bueno, perdón por las alusiones simiescas, pero a mí me gustan mucho los primates, entonces, bueno, perdone ahí la alusión. Pero vean, la verdad es que yo creo que al menos yo, evolucionado muy poco. ¿Qué quiero decir? Que básicamente somos los mismos individuos con los mismos miedos, las mismas necesidades que hace 12,000, 15,000 años cuando vivíamos en cuevas.
¿no? Vivimos en una sociedad muy distinta, pero nosotros en nuestro cerebro básicamente somos lo mismo. Y todavía todos cuando vuela una cucaracha nos aterramos, como si nos fuera a matar la cucaracha. Bueno, hace 12,000 años los insectos sí eran un problema serio, pero hoy una cucaracha que vuela no tendría que ser un problema serio y sin embargo todavía tenemos esa repulsión por las cucarachas, ¿no? O por las víboras o por una serie de animales que sí que en su momento eran un problema serio para nosotros. Entonces el punto es que aunque nuestras sociedades han evolucionado, nosotros no hemos evolucionado tanto. Y toda la evolución, ¿por qué hemos evolucionado culturalmente? Porque hemos tenido ganancias o porque hemos tenido beneficios gracias a esa evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues si me comparo con hace 12,000 años, 10,000 años, todavía incluso hasta el siglo anterior, a inicios del siglo anterior, la expectativa de vida quizás era 30 y tantos años. Y hoy la expectativa de vida es como 40 años. Es decir, en esta evolución hemos ganado muchas cosas, entre otras cosas, la expectativa de vida se ha incrementado muchísimo, las comodidades se han incrementado muchísimo, es decir, pocos de nosotros hoy padecemos de frío o de calor, si hay gente que lo padece, ¿verdad? Por eso su trabajo es muy valioso, pero muchos de nosotros no lo padecemos y quizás hasta tenemos más risas. Sin embargo, en la práctica, pues tenemos mucho menos libertad de movimiento, ya les decía hace rato, pues la mujer que está en la foto de la izquierda a caballo, ella está haciendo lo mismo de la mujer que está en la foto de la derecha, que está en su oficina y es haciendo actividades que le permitan cubrir sus necesidades, ¿no? Tener acceso a los recursos para cubrir sus necesidades. Pero sin embargo, hemos perdido en ese lapso, hemos ganado cosas y hemos perdido cosas. ¿Por qué? ¿Qué hemos perdido? Por ejemplo, libertad de movimiento, tiempo libre, paz mental. Hoy muchos de ustedes, a diferencia de antes que tú terminabas tu trabajo en la fábrica, ¿no? Trabajabas 8 horas en la fábrica y te ibas a tu casa y ya no llevabas problemas a tu casa. Hoy la gran mayoría de ustedes termina sus 8 horas, se van a su casa y siguen pensando en todo lo que tienen que hacer, en todo su trabajo, es decir, prácticamente no dejan de trabajar nunca. Y si además le sumamos que con los celulares te llegan mensajes los sábados, los domingos, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, su cabeza prácticamente no descansa. En otras palabras, lo que yo personalmente creo es que hoy tenemos mucho más bienestar, pero no necesariamente mucho más felicidad. Pero eso es otro tema. El punto importante aquí es que nosotros reconozcamos que esto es la realidad que hemos vivido y ese es el tipo de condiciones en las que vivimos actualmente para que entendamos por qué son tan valiosas y cómo podemos aprovechar las redes sociales. Toda esta condición, el hecho de que nuestra culturalmente hemos evolucionado, pero biológicamente seguimos prácticamente igual, nos lleva a que nosotros seamos totalmente previsibles. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Si yo les pregunto a ustedes, de todas las cosas que ustedes tienen en su casa, que poseen en casa, ¿cuáles son las 3 cosas sin las cuales no saldrían a la calle en un día cualquiera? Si quieren pueden escribirla ahí en el chat para que no la digamos en voz alta aquí. ¿Cuáles son las 3 cosas sin las cuales no saldrían un día cualquiera? Obviamente van a salir con ropa, porque en la sociedad que tenemos creo que tenemos que salir con ropa, pues eso está entendido. Pero más allá de eso, ¿cuáles serían 3 cosas? Vale, me imagino que ya escribieron algunos o están escribiendo. Bueno, supongo que la gran mayoría caería en algo como esto, ¿no? Adivino. Sí, no, es que es muy fácil porque todos tenemos las mismas necesidades y tenemos las mismas condiciones culturales, por lo tanto es muy sencillo adivinar qué cosas serían las 3 que nosotros llevaríamos. Puedes variar un poquito, pero en general creo que va a ser más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas necesidades y básicamente nosotros seguramente reconocerán a Maslow o a Max Neff con el tema de las necesidades humanas básicas y entonces es previsible que nos comportemos de ciertas maneras. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en las redes sociales tenemos comportamientos totalmente previsibles. En la medida que nosotros seamos conscientes de eso, podemos aprovecharlas mejor y podemos correr menos riesgo, porque ojo que nosotros jugamos en 2 cachuchas. Por un lado somos consumidores de información y por otro lado vamos a ser productores de información y tenemos que ser muy conscientes de esto. Por lo tanto, lo que es importante reconocer es que las características que nos distinguen, que somos animales racionales, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque aunque tenemos la capacidad de razonar, la gran mayoría de nuestras decisiones no son razonadas, sino son prácticamente reacciones, ¿no?
somos animales sociales, es decir, el grupo nos influye y nosotros queremos estar en grupo. Somos animales simbólicos, interpretamos las imágenes, interpretamos los textos, interpretamos mucho más las cosas, es decir, las cosas significan mucho más que la cosa per se. ¿Me explico? Y somos animales que crean y utilizan herramientas. Y una herramienta que es fundamental en la actualidad son las herramientas sociales o las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos permiten poner en práctica o canalizar estas necesidades a través de una sola herramienta, ¿no? En este caso, las herramientas digitales. Así que las herramientas digitales, en particular las redes sociales, son fundamental para nuestro actuar hoy, entre otras cosas por nuestra naturaleza, pero también por la evolución que hemos tenido como sociedad. Y sin embargo, eso tiene riesgos y tiene oportunidades. Voy a tratar de ir muy rápido y bueno, un poco también en la misma línea de María Laura, que les decía, este tema en realidad requiere mucho más, pero mi intención es dejarle como elementos importantes que ustedes tienen que considerar. Y luego realmente si queremos usar bien las redes sociales, valdría la pena que se capaciten un poco más de esto. Miren, la gran mayoría de nosotros usamos las redes sociales. Yo ahora mismo estoy haciendo una investigación en una comunidad indígena, porque estoy haciendo mi proyecto sabático, donde mi objetivo es facilitar la integración a la sociedad digital, pero reduciendo riesgos y aumentando oportunidades de los medios digitales. Y te das cuenta que incluso ellos en comunidades indígenas saben utilizar las redes sociales. Pero una cosa es saber utilizar WhatsApp, Facebook, es decir, utilizarlo en el sentido literal, y otra cosa es sacarle provecho. ¿Me explico? Casi todos sabemos usar en el sentido de operar las redes sociales, pero no todos sabemos sacarles provecho, que eso creo que es el elemento fundamental. Bueno, riesgos y oportunidades. Miren, muchas veces cuando hablamos de redes sociales, estoy seguro que quizás ustedes mismos a veces nos referimos a ellos como si fuera un sujeto. Es decir, como si las redes sociales fuera una persona que tiene voluntad y que tiene una realidad individual, ¿no? Como si fuera una persona. Y decimos, es que las redes sociales son malas, es que las redes sociales son buenas, es que las redes sociales esto, es que las redes sociales el otro. La realidad es que las redes sociales pues no es ni ángel ni demonio, porque es un objeto que efectivamente programó un sujeto y que la utilizan sujetos. Por lo tanto, en las redes sociales efectivamente tú mismo te puedes vestir de ángel o te puedes vestir de demonio. Y las personas que nos vamos a encontrar allí o la información que vamos a consumir allí puede ser perjudicial o puede ser benéfica. La red social en sí no es eso, sino es la forma en que se utiliza. En otras palabras, como un bisturí, las redes sociales son como un bisturí. Un bisturí en manos de una persona competente puede ser una bendición, puede salvar vidas, y en manos de una persona que no esté competente, que no esté capacitada, pues puede ser una maldición. No sé, seguro han escuchado pues muchos casos de niños que se lastiman a sí mismos o lastiman a alguien más por utilizar algún instrumento que en manos apropiadas puede salvar vidas. Lo mismo sucede con los medios digitales, puede ser un arma o puede ser una herramienta. Y ya depende de nosotros cómo la utilizamos. Miren, esta es una advertencia que hizo Edward Wilson en 2009, que a mí me gusta mucho la frase, y que dice, el verdadero problema con la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas, hace rato les decía que somos básicamente lo mismo que hace miles de años, instituciones medievales y tecnología que se asemeja a Dios. Es decir, es un riesgo gigantesco, ¿no? Porque tenemos tecnología súper potente que hoy básicamente es omnisciente, es omnipresente, no es omnisciente, pero nos escucha y eso es peligrosísimo. Yo estoy seguro que todos ustedes saben que su Alexa o la que tengan en casa, Echo, ¿cómo se llama? Alexa, ¿no? Echo. Pues les escucha, que su celular le escucha, que de pronto se ponen a platicar con alguien de que se quieren comprar unos tenis y 3 segundos después les están llegando publicidad de tenis, ¿no? Es claro, eso existe porque existen riesgos y los riesgos, una de las cosas es que vivimos justamente en un capitalismo de vigilancia, ¿no? Es un concepto que maneja Shoshana Zuboff y lo que básicamente dice es que hoy las empresas o muchas empresas
nos utilizan como materia prima. Seguro que han escuchado esa frase que dice que cuando no eres el cliente, eres el producto, y efectivamente hoy somos el producto, y todo lo que hacemos en los medios digitales se utiliza como producto para vender publicidad y demás, y creo que no es un secreto para nadie, para nada, y para nadie, todo el mundo lo sabe, pero es una realidad que vivimos en algo que se conoce como capitalismo de vigilancia. Es decir, nos observan y con esa información toman decisiones. Ojo, nosotros mismos lo podemos hacer, pero no necesariamente para vender algo, ¿no? Sino para fines quizás mucho más nobles. Bueno, otro de los riesgos es que vivimos bajo una información, o sea, bajo un mundo de información sesgada. La información siempre es sesgada o casi siempre es sesgada. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles a los cuales se sesga la información, sobre todo la información que fluye a través de los medios digitales. ¿Por qué es sesgada? Pues entre otras cosas porque nuestro propio cerebro es sesgado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros damos importancia, por ejemplo, por usar algún sesgo psicológico clásico, el sesgo de confirmación. Todos andamos buscando la información que confirma lo que nosotros ya creemos. Es decir, si creemos que el tema del COVID es un invento para inyectarnos o para insertarnos un chip y no sé qué, pues seguramente encontrará información que valide eso, porque nosotros tenemos nuestros propios sesgos. Pero además existen los sesgos de las propias compañías, por ejemplo, las compañías tipo Facebook, Amazon, Twitter, Instagram, todas estas, Netflix, utilizan algoritmos que lo que hacen es propiciar que nosotros estemos más tiempo en la red porque así ganan más dinero y tengan más actividad. Y luego están los sesgos de las compañías o las organizaciones que dan la información que ellos quieren, porque obviamente quieren poner la información que les da más utilidad. ¿Qué otro riesgo? Pues que vivimos en una economía de la atención. ¿Qué quiere decir esto? Hay un axioma fundamental del concepto de economía de la atención y es que al haber riqueza de información, hay escasez de atención. Y seguro que muchos de ustedes lo viven con sus hijos, con sus nietos, ustedes mismos, que a veces se dan cuenta cómo se pueden distraer porque se pierden en este mar de estímulos y entonces uno se va por otros lados. ¿Por qué? Porque al haber tantos insumos de información o tantos estímulos, uno es fácil perderse, ¿no? Yo en base a esto, no sé si ustedes se acuerdan del libro de Momo. Si no lo han leído, léanlo, está muy bonito. Yo me imagino el autor de Momo haciendo Momo hoy y estoy seguro que los hombres de gris serían teléfonos celulares, ¿no? Estos hombres de gris se acuerdan cómo robaban el tiempo, persuadiendo a la gente para que ahorraran el tiempo con ellos y entonces ellos robaban su tiempo de vida. Bueno, les dejo la reflexión porque no me da tiempo de estar demasiado con estos temas, pero es muy interesante. El caso es que efectivamente los medios digitales y en particular las redes sociales pues tienen mucho potencial. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo potencial, pero también hay muchos riesgos como la adicción digital, problemas de salud mental, ya lo sabemos, comparación y demás. Es uno de los temas que estoy trabajando en las comunidades indígenas con los jóvenes, porque para ellos es difícil compararse a través de los medios digitales. El tema de la posverdad o de la información no confiable que existe en Internet. El tema de la polarización, que es bien fácil polarizar y hacer que la gente se pelee. La manipulación y temas de superficialidad. Bueno, no me voy a meter mucho en esto. El caso es que en conclusión, hay riesgos en las redes sociales. Claro que hay riesgos porque lo utilizan personas y las personas pueden tener distintos objetivos y cada quien tiene objetivos pues distintos. Y pues bueno, no podemos esperar que toda la gente quiera la felicidad y el bienestar de los otros. Muchos de ellos quieren su propio bienestar y para eso nos venden pseudo satisfactores como satisfactores. Es decir, nos dicen que a través de, no sé, que las redes sociales vamos a tener amor o afecto y en realidad tenemos otra cosa que no necesariamente es afecto. Bueno, reflexión aquí, digamos, puntual para poderme ir ahora sí a cómo podemos hacerlo. Las organizaciones, así como los individuos, tienen capitales y los capitales son un sistema de capitales. ¿Qué quiere decir? Que con un capital tú puedes invertir en un capital para desarrollar otro capital. Por ejemplo, ustedes pueden invertir su capital financiero para pagarse una maestría y entonces incrementan su capital humano, pero se dan cuenta que invierten un capital para incrementar otro capital.
¿Por qué? Porque luego con ese capital ya pueden alcanzar sus necesidades. ¿Me explico? Por ejemplo, insisto, ustedes van y compran un curso de redes sociales para aprender cómo usar las redes sociales. Y una vez que ustedes aprenden cómo usar las redes sociales, entonces pueden incrementar otros capitales. Por ejemplo, capital relacional, capital identidad, capital inteligencia. Es decir, ¿cómo puedo utilizar las redes sociales para mejorar mis relaciones? ¿Cómo puedo usar las redes sociales para mejorar la identidad? Lo que los demás piensan de mí en las redes. Hace rato María Laura lo decía. Necesitamos mejorar nuestra identidad digital. Bueno, pues una de las maneras es aprender a usar las redes sociales. Y podemos también utilizar las redes sociales para mejorar nuestra inteligencia. Cuando digo inteligencia desde esta definición, es cómo podemos obtener la información más confiable para tomar decisiones, básicamente, desde esta definición de inteligencia, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Y seguro que, insisto, ustedes lo han vivido más de una vez. Pues nosotros, por ejemplo, en términos de capital identidad, pues una cosa es lo que proyectamos a través de las redes y otra cosa es la realidad, ¿no? Y entonces, pues vemos así como el meme una cosa es lo que proyectamos en las redes y otra cosa es cuando estamos, por ejemplo, en soledad, ¿no? Yo personalmente, y estoy trabajando en eso ahora en mi investigación, creo que hay mucha risa y poca felicidad a veces en los chicos. Mucha risa, mucha expresión de alegría, pero no necesariamente paz y felicidad. Pero eso es otro tema. El punto es que somos una cosa en los medios digitales y otra en nuestra realidad. Para los que son más veteranos como yo, y bueno, yo sé que la película esta acaba de salir hace poco, pero los que se acuerdan de los Thundercats, se acuerdan de Munra, se acuerdan que era una persona decrépita, ¿no? Y que decía, antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Bueno, es que así me lo imagino en las redes sociales, ¿no? Cuando vamos a tomarnos una foto, estamos todos agüitados y de pronto foto para el Face y entonces tal y te pones tu cara, ¿no? Y entonces ya pones como Munra, el inmortal. En fin, lo que es importante aquí, más allá de esta realidad que todos conocemos, es que seamos conscientes de ellos y pensemos desde qué postura lo vamos a ver. Lo vamos a ver desde consumidores de información o como productores de información. Ustedes son organizaciones y tienen que producir información porque tienen que crear una identidad. Más allá de que entendemos que tenemos que proyectar algo positivo y que la gran mayoría de nosotros no va a proyectar lo negativo, porque claro que tenemos áreas de oportunidad todos, pues normalmente se proyecta lo positivo. Pero lo que es más importante es que entendamos cuál es la identidad que espera la persona o la organización que quiera apoyarles a ustedes como organización. No sé si me explico. O sea, a veces uno cree, por ejemplo, pasa mucho con los muchachos, creen que lo importante es proyectar una imagen cool. Y entonces ellos consideran que la imagen cool es subir fotos en las fiestas con alcohol y demás. ¿Vale? Ellos consideran que esa es la identidad que tienen que proyectar, pero se les olvida a veces que ellos están proyectando una identidad para alguien que va a ver su perfil antes de contratarlos. Y a lo mejor el que lo va a contratar no es precisamente la identidad que está esperando. ¿Me explico? Por lo tanto, algo que tenemos que tener claro antes que otra cosa es, ok, vamos a trabajar la identidad a través de las redes sociales. Primer pregunta es, ¿qué tipo de identidad tengo que proyectar para lograr lo que yo quiero? ¿Me explico? ¿Qué es lo que espera el otro para poder participar conmigo como organización? Miren, el pavo real, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, no, yo les contesto porque no hay tiempo, por desgracia, pero ¿qué está haciendo el pavo real ahí? Está proyectándose para ser atractivo. ¿A quién está tratando de ser atractivo? Es para la pava, ¿no? Para la pavita. ¿Y él qué utiliza? ¿Qué recurso utiliza? Lo visual, los colores. Y entonces muestra sus alas para mostrarse como si estuviera sano. Entre más colores, más amplitud, más limpieza, se muestra que está sano, por lo tanto es más atractivo a través de sus colores. El sapo, pues no lo hace a través de los colores, ¿no? Él lo hace a través de su canto, croa, ¿no? Creo que se llama. Bueno, y el pájaro jardinero, pues construye un nido. Y ven cómo cada uno de ellos proyecta una identidad distinta, porque sabe qué es lo que espera el otro. Bueno, primer punto entonces es que tenemos que saber qué es lo que espera el otro si quieres mejorar tu capital identidad. Para eso necesitas tener
alfabetismo digital, es decir, poder entender todo esto. Alfabetismo digital es mucho más que solo usar WhatsApp y redes y Facebook y demás. O sea, hay mucha gente que las utiliza, pero ¿cuántos de ellas le sacan provecho realmente? Ese es el tema. Bueno, hay otro tema solamente por ejemplificar de cómo podemos mejorar nuestra identidad, pues pueden leer Las estrategias de persuasión de Robert Cialdini. Hay un libro muy interesante que se llama Yes, que justamente, entre otras cosas, pone ejemplos de cómo le haces para conseguir donaciones, por ejemplo, y pone un ejemplo de eso que me acuerdo mucho en este libro de Yes de Robert Cialdini, pero él dice que existen 6 estrategias básicas de estrategias de persuasión: reciprocidad, autoridad, validez social, escasez, compromiso, gusto. ¿Qué quiere decir de esto? Y voy a hacer solo un ejemplo y no me da tiempo de revisarlas todas, pero ustedes las pueden revisar, que una de las cosas que más hace que alguien se sienta comprometido contigo o se identifique contigo es que, por ejemplo, se sienta que hay una reciprocidad. Es decir, no sé si han visto, y a mí me gusta mucho poner ese ejemplo, cuando ustedes van en su carro y se van a parar en un semáforo, bueno, casi todos están, creo, en México, ¿verdad? La gran mayoría han visto los que están limpiando los parabrisas en el semáforo, son parabrisas, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos muchos cuando no queremos que nos lave el carro? ¿Qué es lo que hacemos? Nos paramos de lejos y le decimos, no, 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 no. ¿Y él qué hace? Se inventó un instrumento, un capital instrumental, que es una botella a la cual le hizo un hoyito aquí, y entonces dispara desde lejos. No importa que te estaciones a 10 metros, él te dispara y te embarra. Y entonces, ¿qué te dice? Bueno, pues ya déjame limpiarte, no te vas a ir así. Y tú qué dices, bueno, pues sí, le estás, muchos, perdón, pero lo estás insultando y él está limpiando. Él sabe perfectamente que lo vas a insultar. Él sabe perfectamente que no quieres que te limpie. Pero él sabe perfectamente que las probabilidades de que tú le des monedas se incrementan sustancialmente cuando él ya te dio un servicio. Él sabe perfectamente eso. Él utiliza la estrategia de persuasión, de reciprocidad. Yo hago algo por ti y tú sientes un compromiso por hacer algo por mí. Entonces, bueno, esas son estrategias, yo no se las voy a decir ahorita, cada una son estrategias muy bonitas, si quieres échenle un ojo a Robert Cialdini, pero todas estas las pueden utilizar en los medios digitales, ¿no? El compromiso, escasez, validez social, por ejemplo, ¿cómo lo pueden utilizar en medios sociales? Bueno, que vean que ustedes tienen de contactos o de seguidores a instituciones, organizaciones respetables, o que estén de acuerdo a la identidad de que ustedes estén trabajando en sus distintas organizaciones. ¿Me explico? También cantidad puede ser un factor, no es necesariamente el factor, pero puede ser un factor importante. Y recuerden también que cuando queremos persuadir a través del discurso, pues hay 3 elementos fundamentales que lo dijeron hace muchísimos años Aristóteles, y dijo que se requiere etos, patos y logos. Es decir, que lo que digas, pues lo diga alguien que tiene autoridad, que se compartan o que se contagien emociones y que el mensaje tenga lógica. Es decir, que si puedes utilizar un sustento, pues mejor. Si puedes transmitir emociones, mejor. Y si lo puede decir alguien al que se le respete, mejor. Y entonces eso facilita la persuasión. Bueno, voy a capital relacional. Perdón, yo se los decía desde el principio, tengo que ir rápido porque es muy poco el tiempo que tenemos, pero quiero darles como un panorama y quiero dejarles como temas que pueden utilizar. El tema del capital relacional. ¿Qué es capital relacional? Mire, capital identidad es digamos, lo que nosotros proyectamos o que los otros piensan de nosotros. Ya sabemos que no puede, a nivel individuo no nos debemos de dejar de eso, pero en la práctica todos sabemos que lo que los demás piensen de nosotros influye en la posibilidad de acceder o no a ciertos recursos. Capital relacional se refiere al conjunto de recursos a los cuales podemos acceder gracias a las relaciones que tenemos. Ojo, capital relacional no es tener más. O sea, tener muchos contactos en Facebook, por ejemplo. Puede pasar que ustedes tengan 1000 amigos en Facebook, voy a decir un número cualquiera, 1000 amigos en Facebook, y de pronto pongan un mensaje: me acabo de quedar ponchado en Garzazada, ¿no? ¿Quién viene a ayudarme? 1000 amigos en Facebook, pones eso, pasa media hora y solo se oyen los grillitos. Nadie va. Por lo tanto, tu capital relacional es quizás tirándole a 0. Pero ¿qué pasa si tú tienes 5 amigos en Facebook? Pones eso y 2 van corriendo a ayudarte.
entonces es probable que tú tengas mucho más capital relacional que el que tiene 20,000 amigos. ¿Me explico? Capital relacional no es la cantidad de contactos que tienes, sino el conjunto de recursos a los cuales puedes acceder gracias a los contactos que tienes. Por lo tanto, más que cantidad, se refiere a calidad de las relaciones. Pero es importante reconocer que las relaciones se construyen, es decir, no se dan, no, pues sí, la mamá sí, ¿verdad? La mamá prácticamente hagas lo que hagas, te va a seguir queriendo. La mamá sí, pero un amigo no. Un contacto en una red social no. O sea, ellos, si tú les das, ellos, ¿no? Si cuida la relación, te van a seguir apoyando. Si no, pues no. Por lo tanto, es muy importante el acicalamiento. Seguramente han visto esa imagen de los primates acicalando a otros primates, ¿no? Que básicamente lo que está haciendo es cuidándole la piel, quitándole los parásitos. Y el tipo de información que se transmite ahí es algo que se conoce como información fática. Y que lo que le está diciendo al otro es, me importa lo que pase contigo. ¿Me explico? Al cuidarle la piel, le está diciendo, me importa lo que pase contigo. Por lo tanto, construye un puente para que luego la comunicación sea más sencilla. ¿Cómo podemos hacer acicalamiento hoy a través de las redes sociales? Con un like. O sea, no hay todos, incluyéndolos a ustedes, que son adultos perfectamente funcionales, inteligentes y exitosos. Si ponemos algo en las redes sociales, lo mínimo que esperamos es que alguien reaccione. Lo mínimo que esperamos es que alguien nos dé un mendigo like. Si no, empezamos a sentir como que, ay, qué desgracia con mi vida, ¿no? Ahora imagínense los muchachos y demás. Por lo tanto, es importante el acicalamiento y hay formas de hacer acicalamiento a través de los medios digitales. Un like, un comentario, lo que sea. Obviamente no podemos estar haciendo eso con todos, pero una de las cosas que tenemos que hacer si queremos hacer capital relacional a través de redes sociales es saber quiénes son realmente nuestros contactos valiosos. Es decir, ¿quiénes son? Yo hacía consultoría de gestión del conocimiento por muchos años, y lo hacía con empresas. Y la primera pregunta que hacíamos cuando trabajábamos capital relacional es, ¿quiénes son tus mejores clientes? Y la gente solía contestar rápido, los que más me compran. No necesariamente el que más te compra es tu mejor cliente, pero ellos en automático decían que el que más le compraba era su mejor cliente. Es probable que el que más te compra te deja menos margen de ganancia porque tiene mucho poder de negociación sobre ti. Y es probable quizás también que tiene una identidad que a ti no te conviene. Y la gente va y dice, mira, este cuate trabaja con tal marca que se aprovecha de los niños. ¿Me explico? O sea, no necesariamente es así. Por lo tanto, una de las cosas, ejercicios, antes de meterse a redes sociales es saber qué quiero hacer. ¿Cuál es la identidad que quiero mostrar? ¿Quiénes son los que conforman mi capital relacional? ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ellos? ¿Cómo puedo trabajar con ellos? Entonces, bueno, capital relacional, por lo tanto, tiene que ver con esto. Una de las formas de incrementar nuestro capital relacional es con los lenguajes de apreciación. Seguro que ustedes han escuchado a Gary Chapman porque tiene un libro muy famoso que es Más para relaciones personales, pero también luego sacó un libro, pero para relaciones no personales, es decir, no de amor, sino de relaciones de cualquier otro tipo, ¿no? Y bueno, hay muchas, él dice que hay 5 formas clásicas de expresar interés en la otra persona que a su vez refuerza las relaciones, son con palabras de afirmación, con tiempo de calidad, dando regalos o presentes, con actos de servicios o con un toque físico. En el caso de las redes sociales no podemos hacer toque físico, pero podemos darle su like, ¿no? Su me importa, su palmadita en la espalda. Eso podemos hacer. Podemos hacer promociones, ya lo saben. Estoy seguro que todos ustedes han vivido esto porque una de las cosas que dice Chapman y que es importante que aquí lo reflexionemos. Chapman dice, ¿cuál es el problema en las relaciones interpersonales? Que normalmente uno tiene tendencia a expresar el interés en el otro como a ti te gusta que te lo expresen. No sé si me explico. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que el contacto físico lo es todo, pues tú vas con tu pareja ¿no? Y entonces haces contacto físico. Pero yo les voy a contar una historia de mi suegro, que yo agarraba y yo decía, le hablaba con mi esposa, ¿no? Y entonces hablaba y le decía, oye, estaban hablando y yo le decía, oye, mándale saludos a tu papá, ¿no? Yo bien, ¿no? Quedando bien, implementando mi capital relacional. Dale saludos a tu papá. Y entonces, ok, sí, ahorita le digo, ya, te manda saludos, Gabriel, sí, ahorita le digo. Le pregunto, oye, ¿qué te dijo? Me dijo,
Me contestó ella, me dice mi papá que qué caray hace con tus saludos, que le mandes 1 kilo de arrachera, de tibón, de cirlón. ¿Me explico? O sea, yo lo hice a través de palabras de afirmación y él me dijo, a mí dame actos de servicio o dame regalos. No está mal, cada quien tiene preferencias distintas. ¿Por qué se los digo esto? Porque ustedes tienen que conocer otra vez con quién van a trabajar, a quién quieren persuadir, con quién quieren incrementar su capital relacional. Bueno, y ahora capital inteligencia, que es el tercero donde hay mucha oportunidad. Hay que tener cuidado con el tema de las noticias falsas, de la información no correcta, con cosas como estas, ya saben, ¿no? Ya lo dijo Abraham Lincoln, no te creas todo lo que lees en internet, solo porque hay una foto con una frase al lado. Obviamente todos sabemos que no lo dijo Abraham Lincoln porque no existía internet en su época, ¿verdad? Pero vemos cosas como estas todo el tiempo. Entonces sí hay que tener cuidado, pero por otro lado también hay muchísimo potencial en los medios digitales de tener información valiosa que nos sirva. Entonces, miren, este es, por ejemplo, lo que yo les decía es, una de las cosas que tienes que saber es para qué utilizan los medios digitales tu público meta. Es decir, si ustedes quieren trabajar con organizaciones, tienen que saber qué información les es valiosa, ¿no? Uno puede creer que todos utilizan los medios digitales de la misma manera. Este es el portal de la Casa de Gobierno en la comunidad indígena donde yo estoy trabajando ahorita. Y entonces es bien interesante porque estoy haciendo esta investigación y yo al principio decía, bueno, pues yo agarré las necesidades de MaxNIF y dije, no, pues estoy seguro que utilizan los medios digitales para lo mismo que nosotros, protección, seguridad, identidad, afecto, ocio. Pero cuando te pones a investigar, te empiezas a dar cuenta que ellos, por ejemplo, si me contaron el caso de unas niñas que se perdieron, por cierto, porque se fueron con unos muchachos que conocieron a través de internet, pero es otro tema. El punto es que yo dije, bueno, y utilizaron a través de un grupo de WhatsApp, mandaron rápido la información. Dice, no, aquí no se hace eso. Aquí se tocan las campanas y las campanas tienen un repiqueo determinado que les está diciendo qué tipo de información les está dando y cuán urgente es. Entonces, uno se imagina que todos utilizan las redes sociales igual, pero no es así. Entonces, uno tiene que saber con qué. Entonces, por ejemplo, era un sesgo que yo tenía, que yo asumía que así era, pero que en la práctica no era así. Entonces, ellos tocan la campana y todo el mundo va y se reúne. Bueno, en Capital Inteligencia, por lo tanto, una de las cosas que tienes que saber es que no en todo momento se reciben los mensajes igual. Yo no sé si les ha pasado que de pronto alguien te dice algo el lunes a las 7:30 de la mañana cuando estás apurada, ¿no? Pues que los niños están corriendo, que el desayuno, que el carro, que no sé qué, y te va y te dice cositas bonitas el marido, qué sé yo. Y tú dices, sácate para allá, ayúdame mejor a vestir a los niños en lugar de estarme diciendo cositas bonitas, ¿no? Y otra cosa es que se las digas el sábado a las 7 de la tarde, ¿no? Sentada con una copa de vino. ¿Me explico? Esto parece un chiste, pero así sucede en la práctica. Nuestros seguidores en los medios digitales tienen un momento y un día en el cual son más activos. Nosotros tenemos que conocerlos, no todos. Yo no les puedo decir la receta. O sea, si ustedes me preguntan qué día y qué hora, yo les voy a decir no sé, porque no es lo mismo los seguidores de una universidad que de una organización que de un bar. ¿Me explico? Entonces, tienen que conocer, para eso hay tecnología que les pueda servir para identificar la hora y el día en que sus seguidores están más activos o que responden más a sus comentarios. También tengo artículos al respecto, si buscan artículos míos, están sobre el momento de publicar. La otra es cómo dice las cosas. Miren, eso también he hecho artículos al respecto. Y nosotros tenemos maneras de decir las cosas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un video, pero pude haber mandado un artículo científico o pude haber hecho un meme. La forma en que uno expresa la información determina en gran medida qué tanto se acepta o qué tanta recepción tiene. Este es un ejemplo clásico de, ¿cómo se llama esto? Del fenómeno en inglés tiene un nombre, bueno, no importa, pero es cuando tú ves que alguien necesita algo y si reaccionas o no a ayudarlo. Bueno, está comprobadísimo que depende de qué ropa traiga el sujeto, el mismo sujeto estando haciendo exactamente lo mismo con una ropa de pordiosero o con una ropa de traje, ¿no? De gente lo voy a poner entre comillas, de bien. Las personas
Cuando está vestido como gente de bien, lo ayudan en segundos, y cuando está vestido de pordiosero, tardan horas en atenderlo. Bueno, la forma en que mandas el mensaje tiene un impacto. Bueno, yo he hecho investigaciones al respecto y te das cuenta que, por ejemplo, muchas veces para muchos entornos tiene mucho más impacto decir las cosas a través de una imagen que a través de texto. ¿Vale? Pero si utilizas texto, que sí se puede utilizar texto, porque hay veces que no se puede decir todo con imágenes, tienes que saber que el tamaño sí importa. Que tienes que decir lo máximo con menos palabras. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de la atención. Y entonces ellos, nuestros seguidores en medios digitales, están ansiosos por conocer mucho, lo pongo entre comillas, pero perder el menos tiempo posible. O la famosa navaja de Ockham o la ley del mínimo esfuerzo. Bueno, tengo que ir terminando porque creo que ya estoy en tiempo, ¿verdad, Lore? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, vamos bien, nos tienes fascinadas, Gabriel. O sea, Aquí vamos muy bien. Bueno, sí, me quedan tú tranquilo. tres filminas y con Tú esto dale. voy cerrando. Mire, Adelante. en conclusión, los medios digitales o las redes sociales tienen mucho potencial, pero como todo en la vida, no hay rosa sin espina. No hay rosa sin espina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre tenemos que pagar un precio de algo, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que antes de meternos a decir, ay, sí, las redes sociales, sí, hay que meternos, está muy bien. Hay que meternos, la verdad que creo que hay que estar, porque hoy estamos todos en juicio y podemos asistir al juicio o no asistir al juicio, ¿no? Y si asistes, pues tienes posibilidad de defenderte. Y hay quienes se defienden mejor sin hacer nada. Pero antes de entrarle, tenemos que conocer que ahí hay personas. Hace rato decía igual María Laura, en las organizaciones hay personas y las personas tienen una psicología, tienen una realidad, tienen una influencia de los otros, tienen una forma de entender la comunicación, y eso es la clave de las redes sociales. No es meterse a las redes sociales, porque todos sabemos usar WhatsApp y todos tenemos Facebook y todos, ¿no? Pero no todos le sacamos provecho, porque depende mucho más de estas cosas que de la tecnología en sí. Se dan cuenta que estamos hablando de redes sociales y no les he dicho nada de tecnología. Hay que pagar un precio, sí, por ejemplo, que en el futuro todos tendremos nuestros 15 minutos de privacidad. Está parafraseando a Warhol, Wallman, diciendo que pues hoy nuestra vida, por desgracia, para muchos, bueno, al menos para mí, mucho de nuestra vida es pública, y aunque no quisiera, pues ahí está, tú le pones Gabriel Valerio y ahí hay evaluaciones de todo. El de Uber no está pública, pero también estoy evaluado en Uber, ¿verdad? Y todos ustedes estamos evaluados en Uber, y bueno, yo tengo ahí evaluaciones como profesor y como autor de libro y como no sé qué. Y entonces uno a veces no quisiera esa presión, pero existe. Entonces, bueno, sí es un precio que hay que pagar. Por lo tanto, hay que siempre pensar, ¿se acuerdan este experimento famoso de Michel del Marshmallow Test? Seguramente lo han visto. Cuando le ponen a un niño un bombón, le dicen, no te comas el bombón, y si no te comes el bombón y esperas 5 minutos, te voy a dar 2 o 3 bombones, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños? Como no tienen desarrollado por completo su prefrontal, les cuesta mucho trabajo contenerse a tener una gratificación inmediata. Y entonces gran parte de ellos va y lo mordisquea y lo lame y le hace un hoyito por abajo como para que nadie vea, pero digamos que no se aguantan las ganas. Bueno, nosotros tenemos que cuidar de no irnos así con la gratificación inmediata, porque estar en redes sociales nos da una gratificación inmediata. Pero yo diría que antes de eso le pensáramos bien qué es lo que queremos, quiénes representan mi capital relacional, qué tipo de capital identidad quiero proyectar, cuál es la información que me es valiosa. Para ello, básicamente necesitas 2 cosas, que es mejorar tu capital instrumental y mejorar tu capital humano. Es decir, capacitarte, entender esta realidad, ¿no? Ya, insisto, me queda un par de filminas, pero esto es importante porque no quiero que nos llevemos la impresión. Yo sé que ya se lo han dicho, pero yo siempre les pongo este ejemplo. Las redes sociales no son gratis como como una lata de Coca-Cola gratis. Alguien te da una Coca-Cola, yo veo a Lorena en el campus y me dice, mira, Gabriel, te regalo una Coca. Perdón, una Coca no, porque no tomo Coca, pero una taza de té. No tomo refresco, pero una taza de té. Yo recibo la taza de té de Lorena, me la tomo y se acabó. Fue completamente gratis. Pero las redes sociales, participar en las redes sociales es como cuando te regalan una mascota.
Es gratis, pero luego le tienes que invertir. O sea, tú la tienes que cuidar, le tienes que, bueno, mi mascota es Gaia, le enseñé a lavarse los dientes, le enseñé a leer, no, mentira, eso es broma, no aprendió a leer ni a lavarse los dientes, pero yo se los lavaba los dientes, la lectura no, pero sí le ponía música para que se relajara y durmiera, la llevaba al parque, le daba cariñitos, la cuidaba, la apapachaba, pues así son las redes sociales, hay que invertirles. No es una Coca-Cola gratis, no es una Coca-Cola gratis, porque si no la cuidas, entonces, en lugar de ser un satisfactor, puede ser un pseudo satisfactor o un destructor. En lugar de ayudarte a incrementar tu capital relacional, tu capital identidad, tu capital inteligencia, puede pasar exactamente lo contrario, ¿sí? Por lo tanto, y esta es la última filmina y con ella acabo, tenemos que recordar que aunque el espejo nos diga que qué hermoso eres, es la creación máxima del Señor, no le hagamos caso. La realidad es que no somos todos informívoros sanos, necesitamos aprender, necesitamos entender y en esa medida nosotros vamos a estar en condiciones para sacarle mayor provecho a los medios digitales, a las redes sociales en particular, ya sean como individuos o ya sea como organizaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. La verdad es que nos has dado todo un panorama y nos has cambiado mucho la cosmovisión de cómo ver y entender las redes sociales y perderle el miedo, ¿no? O sea, yo creo que decías tú, es un recurso muy importante. Definitivamente hace 20, 30 años no contábamos con él, pero hay que asumirlo con respeto y con responsabilidad, ¿no? Las dos cosas. Sí, así es, eso creo. Oye, pues muchos comentarios aquí. La verdad es que entre aplausos y gracias, te han dado esta parte se tomaron muy en serio lo del like, pero te lo intercambiamos por un like muy grandote que queremos darte en agradecimiento por habernos permitido cerrar con esta gran reflexión y con toda la información que nos compartiste primera jornada del Congreso de Faro Social. Lore, ¿qué tal? ¿Verdad? No. Yo sé que Gabriel es maravilloso y la verdad estoy encantada y me fascina y me encanta ver cómo están todos haciendo sus comentarios, disfrutando esta charla. Y bueno, pues por eso le pedimos a Gabriel, porque sabemos quién es, sabemos cómo es. Entonces, ay no, Gabriel, qué placer. Me dejas con muchos conceptos: alfabetismo digital, reciprocidad, capital relacional, capital de inteligencia. No acabaríamos. A la siguiente ya no te doy menos tiempo, te vamos a dar el tiempo que tú nos digas porque estamos felices. Y aprovecho. Van a decir que qué pediche soy, pero voy a aprovechar para invitarte porque sí tengo el firme propósito de seguir con este tipo de espacios para apoyar a las organizaciones civiles y porque ese es el fin de Faro Social. Ese es el fin que tiene Fundación FEMSA, que tiene ICO, que tiene Consejo Cívico y por supuesto el Tecnológico de Monterrey, porque esta es una vinculación donde queremos hacerles llegar toda esta rica información valiosa para que la aprovechen, para que permee y para que podamos impactar a las personas, a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, ay, Felipe, yo estoy con la boca abierta. Gracias, Gabriel. No, pues gracias, muy bien. Gracias. Contamos contigo y aprovecho. ¿Nos compartes tu presentación para publicarla? Sí, claro que sí. Un gusto. Ya dijiste, ya crujiste. Entonces, contamos contigo. Pues bueno, pues ¿tú qué opinas? ¿Nos vamos a algunas preguntas o leemos algunas aportaciones de los que están aquí conectados, de los participantes? Con mucho gusto. Mira, por ejemplo, bueno, vamos a buscar entre las felicitaciones, te mandan a felicitar a tu perrita. Dicen que, que te dan un super like. Muchas gracias, Gabriel. Nos has abierto, por supuesto, la visión para poder entender mejor cómo potenciar las redes. Vamos a ver también el hecho de algunas redes son como más orientadas hacia la parte personal y otras más hacia la parte de las organizaciones. ¿Cuáles son las que tú recomendarías para el tema de una organización, como las redes que no debieran de faltarnos?
Bueno, hace rato María Laura ya les comentaba de LinkedIn, que yo creo que al ser una organización que es una entidad profesional y esta está más orientada hacia un perfil profesional, tiene que estar. Y después no satanizo ninguna, ni siquiera TikTok, ¿no? Que hay tanta banalidad ahí. Siempre utilizando bien las herramientas pueden ser útiles. La verdad es que no satanizo ninguna ni recomiendo a ninguna en particular, pero es obvio que luego dentro del plano más profesional, pues, por ejemplo, LinkedIn creo que tiene que estar, ¿no? Y la otra es tener su propio sitio, porque las redes es mucho más un tema de comunicación y quizás de captación, es decir, de captar la atención, pero donde se tienen que hacer los procesos tienen que ser en su propia casa, ¿no? Las Así otras es. redes es para traerlos y luego llevarlos a su casa, y su casa creo que tendría que ser su espacio personal o bien sus oficinas, ¿no? Pero no intentar vender. Yo sé que en su caso no venden un producto, ¿no? Pero no necesariamente pedir directamente, sino atraerlos, que los conozcan, que solitos digan yo quiero participar con ustedes. Entonces, bueno, no recomendaría ninguna en particular, salvo LinkedIn, porque es más profesional y tener su propia página, pero tampoco satanizar ninguna. Creo que bien utilizadas Así es. cualquiera puede ser. Así es, y algo muy importante que acabas de mencionar, no vender, o sea, las redes y los medios de comunicación o herramientas de comunicación que disponemos como organizaciones son para eso, para comunicar, para conectar. Tú hablabas también del tema de la confianza, de generar y construir confianza, que es básicamente lo importante. Cuando logramos nosotros comunicar y transmitir esa confianza, entonces automáticamente el público que se va a sentir identificado nos va a apoyar. Y tienes razón, no satanizar, yo creo que es el uso y el sentido de las redes sociales. Hace un mes, por ahí más o menos, mi hija me enseñó un par de TikToks que decía, qué bárbaro, o sea, cómo daban todo un tutorial de cosas formativas de organizaciones que están trabajando con temas de derechos de los niños y proyectos productivos a través de pequeñas capsulitas hechas de TikTok, donde te das cuenta que cualquier herramienta, sabiendo utilizarse bien y con el mensaje adecuado, puede ser igual de penetrante y de potente que el medio más importante, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Hay una pregunta que me gustaría nos compartieras tu punto de vista, Gabriel. Me parece muy pertinente. Ahí te va. Dicen, ¿qué tan favorable es tener TikTok como institución? ¿Qué opinas? Ya vamos de. Sí, justo lo que acaba de decir Juan Felipe. Miren, yo la verdad es que no recomiendo una en particular. Yo lo que creo es que ustedes tienen que leer, o sea, explorar cuál es el público que típicamente Público. utiliza esas herramientas. Y si su público al que quieren llegar está allí, Voy eh, a abrir eso. vamos, digo, por ejemplo, hay organizaciones que requieren estudiantes y muchos estudiantes están utilizándolas. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera estos estudiantes les pueden servir, no sé, como voluntariado, qué sé yo, y pueden hacer TikToks que sean muy útiles, muy valiosos. La verdad es que a veces yo creo que lo que hace falta es competir contra estos contenidos banales, que hay muchísimos, muchísimos, y creo a veces que es una desgracia porque son herramientas muy potentes utilizadas realmente para cosas que no necesariamente está mal. El ocio es una de las necesidades. El problema es cuando solo hacemos ocio. Entonces, creo que ahí se convierte en problema. Por lo tanto, yo no recomiendo en particular a nadie, pero tampoco la cierro. Es decir, estudien, vean cuál es el público meta, vean en dónde está su público y si hay que ir ahí, pues ni modo, hay que sacarlos de ahí, ¿no? Quizás las asociaciones que ayudan a personas que tienen problemas con el alcohol tienen que ir afuera de los bares. No sé si con eso respondo un poco, pero... No, totalmente, Gabriel. Oye, mira, Floria nos hace una pregunta que va un poco vinculado al tema que hablabas tú de qué imagen queremos dar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos buscan para checar ahí que pedimos un empleo y van a ver nuestras redes sociales. Ella nos dice que si puede tener algún efecto el uso de algunas redes sociales, principalmente con los sponsors, con los donadores. Miren, yo igual, con toda honestidad, yo he trabajado poco con organizaciones de este tipo. De hecho, cuando me dijo Lore de venir a esta plática, me encantó porque era justo con organizaciones de este tipo. Yo he trabajado mucho más a nivel individual y a nivel empresas, perdón, que tienen un fin de negocio.
pero lo que sí te puedo decir es que en general siempre está la posibilidad de que utilices malas herramientas y que en lugar de ayudarte te perjudiques. Sí, sí, existe la posibilidad de que mal utilizada la tecnología, en lugar de potenciar tu identidad, la eches para abajo. Miren, yo siempre les ponía, y perdón por el ejemplo, quizás va a ser un ejemplo feo, pero es porque trabajaba con los estudiantes. Yo les decía, bueno, Charlie Sheen, quizás ustedes no lo conocen, pero era un personaje, que su personaje era de un tipo borracho, mujeriego y demás, ¿no? Y entonces hasta drogadicto. Y entonces él ganaba dinero gracias a ese personaje. Por lo tanto, lo que él proyectaba en las redes sociales quizás era mantener esa identidad de ese personaje. Entonces, si en su red social utilizaba y decía, bueno, domingo perfecto, borracho viendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo en mi sofá, pues para él era una buena proyección. Pero quizás para un profesor universitario no es precisamente lo mejor que puede decir. Por lo tanto, la organización es lo mismo. Depende qué quieres, depende cuál sea tu público, depende cuál sea la identidad. Efectivamente puedes utilizar mal las redes y afectarte. Estoy seguro de ello. El bisturí te puedes cortar tú mismo, sí. Así es, ¿no? Y además hay que tener mucho cuidado también en lo que uno genera de información, ¿no? Porque cuesta a veces la confianza y la reputación, son cosas que se tarda años en construir y un tuit en destrozar. Sí, ¿no? sí, sí. Y hay cosas muy sutiles, ¿eh? Por ejemplo, la ortografía. Miren, les voy a platicar un ejemplo de una institución muy respetable, educativa. Y un día puso una frase que decía, invertir en educación sí es rentable. Eso quiso decir. Invertir en educación sí es rentable. ¿Pero qué creen? Que se le olvidó el acento a la I. Y entonces, ¿qué era lo que decía? Invertir en educación sí y solo sí es rentable. ¿Me explico? O sea, dio una imagen completamente distinta a lo que quería decir. Porque en lugar de decir, bueno, hay que invertir en educación sin importar que no te deje dinero. Y lo que dijo es, hay que invertir en educación si te deja dinero. Por un acento que le faltó. Entonces, un acento, una coma, puede determinar un montón el mensaje que estamos dando. Entonces, cosas ¿no? Tan aparentemente tontas, puede cambiar muchísimo el mensaje y por lo tanto te puede afectar tu identidad. Sí. Por supuesto, claro que sí, Gabriel. Pues, sí. Lorena, Gabriel, pues estamos cerrando. Sí. Tienes allí un par de comentarios más. Sí. Fíjate, Gabriel, que todo lo que nos compartes me da pie a invitarte a ver si nos acompañas para dar un taller qué es o cómo debemos de publicar, ¿sí? Para dar el mensaje que queremos dar. Porque con pequeños detalles, como comentas, o sea, ortográficos, pues creo que lo que construimos y batallamos mucho en que nos identificaran, lo podemos destruir en un segundo. Entonces, bueno, pues también te aprovecho para eso, para invitarte y cuento contigo, como siempre, ¿verdad? Porque sé que eres una persona comprometida con el prójimo, porque te gusta servir. Y bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Aprovechamos y nos dices que sí? Sí, claro que sí. Luego nada más hay que buscar los tiempos, ¿verdad? Porque ando todavía acá en mi sabático, pero con gusto en lo que pueda apoyar será un placer. Sí, no. En este tipo de causas, sin duda. Bueno, Pues pues contamos contigo y yo sé que estás ahorita en estancia de investigación. Él es un colega, compañero, gran investigador y excelente persona, ¿sí? Entonces, No, pues pues con mayor razón, con mayor razón y el tiempo que nos has compartido el día de hoy, Gabriel. al contrario, un gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahí estamos a la orden. gracias, Gabriel. Un abrazo. Que Dios te Hasta bendiga. luego. Abrazos a todos. Bye. Bye, bye.